Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y esto es América en Minutos. Hoy vamos a hablar de una sustancia que es mucho más que un recurso natural. Vamos a hablar de la sangre que corre por las venas de la economía moderna, el líquido que ha derrocado presidentes, que ha financiado guerras, que ha construido rascacielos en medio de la selva y que ha definido, para bien o para mal, el destino de nuestro continente durante los últimos 100 años. Hoy vamos a contar la historia del petróleo en América Latina. A menudo pensamos en el petróleo y nos imaginamos a los jeques de Oriente Medio o a los magnates de Texas. Pero la realidad es que América Latina fue el escenario de las primeras y más feroces batallas por el control del oro negro. Desde las selvas de Venezuela hasta los desiertos de la Patagonia, la historia de nuestra región no se puede explicar sin entender la lucha por la soberanía energética. Pero antes de adentrarnos en esta crónica de poder y ambición, si te gusta descubrir la historia oculta de nuestro continente, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que América en Minutos siga creciendo. Ahora sí, empecemos. ¿Fue una bendición que nos prometió el desarrollo o una maldición que nos condenó a la dependencia? Para responder a eso, tenemos que viajar al inicio del siglo XX. Todo comienza a finales del siglo XIX y principios del XX. En ese momento, el mundo estaba cambiando. El carbón dejaba de ser el rey y los motores de combustión interna empezaban a dominar la industria y la guerra. Las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, se dieron cuenta de algo aterrador. Quien controlara el petróleo, controlaría el mundo. Y miraron hacia el sur. En aquellos primeros años, América Latina era vista por las grandes compañías extranjeras. La Standard Oil, de Rockefeller y la Royal Dutch Shell, como un terreno de caza abierto. Llegaron con sus ingenieros, sus torres de perforación y sobre todo con sus chequeras. El primer gran boom no fue donde todos imaginan. Si bien hubo extracciones pioneras en Perú, en la zona de Zorritos, el caso que cambió todo fue México. A principios de siglo, en la faja costera del Golfo de México, brotó petróleo en cantidades industriales. Para 1921, México era el segundo mayor productor de petróleo del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Pero había un problema grave. Esa riqueza no se quedaba en México. Las compañías extranjeras operaban como estados dentro del Estado. Tenían sus propias policías. No pagaban apenas impuestos y las condiciones de los trabajadores mexicanos eran deplorables. Vivían en campamentos insalubres, con salarios de miseria, mientras la riqueza fluía hacia Nueva York y Londres. Esta tensión, esta sensación de saqueo, fue el combustible que alimentó el nacionalismo latinoamericano. Mientras tanto, en el sur del continente ocurría algo inédito. En 1907, en Comodoro Rivadavia, Argentina, un equipo buscaba agua y encontró petróleo. Pero a diferencia de otros países que entregaron todo a los extranjeros, Argentina tomó un camino diferente. Un camino que marcaría la historia mundial. En 1922 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y al frente de ella se pone a un hombre visionario, el general Enrique Mosconi. Mosconi entendió algo fundamental. No servía de nada tener independencia política si no se tenía independencia económica. YPF se convirtió en la primera petrolera estatal integrada verticalmente en el mundo fuera de la Unión Soviética. Mosconi demostró que el Estado podía ser eficiente, podía explorar, refinar y vender nafta. Su modelo no buscaba solo el lucro, sino el desarrollo nacional. Fue tan exitoso que líderes de toda la región empezaron a mirar a Argentina y a preguntarse, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Esa pregunta resonó con fuerza en México. Después de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 ya establecía que el subsuelo pertenecía a la nación, pero las compañías extranjeras se negaban a aceptarlo. La tensión creció hasta llegar a un punto de quiebre en 1938. Los trabajadores petroleros mexicanos exigieron mejores condiciones y un contrato colectivo. Las empresas extranjeras, con una arrogancia imperial, dijeron que no tenían dinero para pagarles, a pesar de sus ganancias millonarias.
el conflicto llegó al escritorio del presidente Lázaro Cárdenas. La noche del 18 de marzo de 1938, Cárdenas hizo el anuncio que sacudió al continente: la expropiación petrolera. Expulsó a las compañías extranjeras y creó Pemex. La respuesta de las potencias fue brutal: boicots, embargos y amenazas de invasión. Pero el pueblo mexicano respondió de una manera conmovedora. Miles de personas, desde campesinos hasta mujeres de la alta sociedad, hicieron filas para donar gallinas, joyas, ahorros y hasta cubiertos de plata para pagar la indemnización a las empresas y defender su soberanía. Fue el momento cumbre del nacionalismo petrolero. Mientras México peleaba su batalla, en el Caribe despertaba un gigante. En 1914, el Pozo Sumaque I y luego el reventón del Pozo Barroso II revelaron que Venezuela estaba sentada sobre un océano de petróleo. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, Venezuela se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo. El país pasó de ser una nación agrícola y ganadera a una economía rentista en tiempo récord. El dinero entraba a raudales, pero transformó la sociedad de una forma compleja. Surgió lo que el intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri llamó la necesidad de sembrar el petróleo. La idea era usar esa riqueza finita para desarrollar la agricultura y la industria, para que cuando el petróleo se acabara, el país siguiera vivo. Lamentablemente, esa siembra fue difícil. El petroestado se hizo inmensamente rico, y en la década de los 70, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se nacionalizó la industria creando PDVSA. Venezuela vivió la Gran Venezuela, una época de abundancia donde parecía que el desarrollo del primer mundo estaba a la vuelta de la esquina, conocida como la época del "tá barato, dame dos". Pero el petróleo también trajo sangre. No podemos olvidar la guerra del Chaco en los años 30, entre Bolivia y Paraguay. Aunque las causas fueron múltiples, la sombra de la Standard Oil, apoyando a Bolivia, y la Shell, apoyando a Paraguay, siempre ha estado presente en el análisis histórico. Ambos países se desangraron en el infierno verde, creyendo que luchaban por territorios ricos en petróleo, que irónicamente, en ese momento no tenían tanto como se pensaba. Y más tarde, en la segunda mitad del siglo, apareció otro jugador clave: Brasil, con la campaña popular, o petróleo en oso. En los años 50, Getúlio Vargas fundó Petrobras. A diferencia de otros, Brasil tuvo que desarrollar tecnología de punta para buscar petróleo donde nadie más se atrevía, en las profundidades del mar. Esto convirtió a Brasil en un líder tecnológico en la extracción offshore, cambiando el equilibrio energético de la región en el siglo XXI. Sin embargo, la historia del petróleo no es una línea recta hacia el éxito. Las crisis del petróleo de los años 70 inundaron de dólares a la región, pero también fomentaron una deuda externa impagable y una corrupción sistémica. Cuando los precios cayeron en los 80 y 90, América Latina sufrió la década perdida. Descubrimos que depender de un solo producto es peligroso. Es lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. El petróleo es tan rentable que mata a las otras industrias nacionales porque sale más barato importar todo que producirlo. Hoy el mapa ha cambiado. Tenemos Vaca Muerta en Argentina como una de las reservas de gas y petróleo no convencional más grandes del mundo. Tenemos los descubrimientos del presal en Brasil y tenemos la crisis de la industria en Venezuela. Seguimos debatiendo lo mismo que hace 100 años. ¿Cómo usamos este recurso para el bienestar de la gente y no solo para enriquecer a unos pocos? La historia del petróleo en nuestra tierra es la historia de nuestra madurez como naciones. Es la historia de aprender a decir: esto es mío. Pero también es la dura lección de aprender a administrar esa riqueza sin perder el rumbo. Desde Mosconi y Cárdenas hasta los desafíos actuales de la transición energética, el petróleo ha sido el motor de la historia contemporánea de América. Entender su historia es entender por qué nuestros países tienen la fuerza y las cicatrices que tienen hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Si te gustó este análisis profundo, no olvides suscribirte y darle me gusta,
porque eso ayuda muchísimo a que sigamos contando la historia de nuestro continente. Esto fue América en Minutos. Nos vemos en el próximo video.